Bueno, que muchas gracias por estar presentes para contarles un poquito sobre temas de construcción de paz a través del fútbol. Voy a pasar aquí. Pues acá está la idea general de la charla. Yo dirijo la Fundación Tiempo de Juego en Colombia. Nosotros trabajamos hace 12 años en la construcción de paz y convivencia en comunidades vulnerables de Colombia, utilizando el fútbol como herramienta, como vehículo. De los aprendizajes del fútbol hemos derivado muchas cosas que también nos han sido útiles para trabajar con otras herramientas lúdicas, con otros deportes, con actividades artísticas, actividades culturales y actividades orientadas a tecnologías y comunicaciones, usando algunas premisas básicas que hemos derivado de la práctica del fútbol y en las cuales estaré ahondando el día de hoy. Eh, También comentarles que el trabajo que hace la Fundación Tiempo de Juego es un trabajo que es similar al de muchas otras organizaciones, no solo en Colombia, sino también en América Latina e incluso en el mundo entero. A lo largo de la presentación y especialmente al final, presentaré la forma como este trabajo se articula en red, inicialmente en una red nacional de fútbol y desarrollo, y posteriormente en una red internacional, una red global que se llama Street Football World, que articula más de 130 organizaciones del mundo entero. Yo actualmente pertenezco a la junta directiva de esa red global, y por esa vía he tenido el privilegio de conocer muchas iniciativas en las que el fútbol ha sido el vehículo para construir paz en contextos muy diferentes, desde comunidades palestinas y judías en el Estado de Israel y los territorios palestinos ocupados, hasta conflictos en África, situaciones en contextos muy diversos de América Latina, en Asia, en Europa, con temas de inmigrantes y demás, con un tema común, y es la pelota, cómo la pelota se ha convertido en una excusa para convocar comunidades, atraer a los chicos y hacer algo que va mucho más allá de la simple práctica deportiva y que logra realmente irradiar los tejidos comunitarios y empezar a desarrollar pautas para la construcción de paz y convivencia en esas comunidades. Quisiera preguntarles a los participantes si pueden poner en el chat ahorita de qué países son, también para conocer y eventualmente más adelante poder hacer mención, en caso de conocerlas, a las iniciativas que existen en sus países. Entonces tenemos a María de Guatemala, Zaira de Puerto Rico, Ana María Imada está escribiendo desde Uruguay, perfecto. Luis Alberto, ¿nos escuchas? Bueno, Luis Alberto, ahora que nos escuche, si puede poner también el país del cual es. Vamos a empezar con la presentación, construcción de paz a través del fútbol, y voy a empezar contándoles una historia de cómo inició esto en nuestro caso, en nuestro contexto colombiano, que es muy similar al de las realidades latinoamericanas, al de los barrios marginales en las ciudades de Guatemala, en Puerto Rico, en Uruguay. Creo que compartimos muchas particularidades a nivel social, económico, político, incluso ideológico, donde un escenario como el que se ve en esta imagen nos es común. Esta foto es tomada en los Altos de Cazucá. Ese es un barrio que queda en la periferia de Bogotá, en el municipio de Soacha concretamente, y en el cual se ha estado poblando en los últimos 30 años de forma precipitada, como resultado del desplazamiento interno en Colombia por consecuencia de la violencia, y han llegado personas de todas partes del país. De alguna manera, las comunidades marginales, como lo son los Altos de Cazucá, terminan convirtiéndose en un crisol de la realidad nacional, en donde están condensadas todas las problemáticas que tiene un país como Colombia o que tienen nuestros países en América Latina. Y es principalmente marcada por la ausencia de Estado, por lo cual una comunidad de este estilo se refleja la ausencia de Estado, que es la que le da origen a los asentamientos informales de esta naturaleza, está presente en el día a día, porque al ser asentamientos informales donde los títulos de propiedad son precarios o no existen, el Estado tiene muy pocas herramientas para entrar a hacer un trabajo allí, para entrar a construir infraestructura pública y demás. Y lo que termina sucediendo es que los niños y los jóvenes que crecen en estas comunidades se ven privados desde su infancia a acceder a oportunidades de desarrollo sano en temas culturales, en temas deportivos, y de ahí para adelante en temas educativos y en temas de formación, en la garantía efectiva de sus derechos. Allí inició Tiempo de Juego,
Y allí, en comunidades similares, en muchos lugares, han iniciado procesos cuyo elemento común ha sido la pelota de fútbol. Lo que sucedió en este caso y que lo he presenciado en muchos otros lugares es la iniciativa de algún líder o de alguna persona con iniciativa deportiva que propone utilizar el fútbol como una herramienta para empezar a trabajar con los jóvenes y a partir de eso se empieza a desarrollar un proceso. Básicamente el gran desafío de los procesos de construcción de paz en comunidades apartadas y en comunidades vulnerables en donde la violencia a falta de Estado termina convirtiéndose en la regla general de convivencia y muchas veces son grupos armados ilegales, pequeños caciques políticos que tienen el control político, pero muchas veces también armado de los barrios, estructuras de terror regidas por pandillas, formas de paramilitarismo que están presentes también en estos lugares, terminan generando una lógica diaria de violencia que hace que la vida para los niños sea muy hostil. El fútbol entonces se constituye como una alternativa para escapar a esa violencia y para tener un espacio de esparcimiento. En su plano inicial y en su mirada, digamos, más superficial, el fútbol logra ofrecer un espacio en el cual jugar y por un momento olvidar las angustias y las dificultades que se enfrentan en el día a día. Y esto es común a muchos contextos, no solo a los contextos de barrios marginales, sino también a contextos de discriminación por razones de discapacidad, a contextos de discriminación por razones de género. El fútbol, de alguna manera, es un espacio simulado de juego en el cual se olvidan las diferencias, por lo menos de forma transitoria. De manera tal que el fútbol es en sí mismo una actividad que tiene un valor intrínseco y es el valor de compartir con otros, divirtiéndose y entrando en sintonía y en comunión con todo tipo de personas. Eh, pero esto puede llegar a unos planos más profundos que vamos a ir viendo porque no basta con el hecho de jugar. Y ahí es algo que nosotros hemos ido como rastreando a lo largo de estos años y que a nuestro juicio desde la Fundación Tiempo de Juego y a mi juicio personal constituye una de las grandes causas de la perpetuación de la pobreza y de la violencia en ciertas comunidades y es la construcción de los imaginarios que se entretejen alrededor de las dinámicas existentes de falta de oportunidades. Y eso tiene que ver con situaciones como estas. Cuando a alguien se le hace alusión, por ejemplo, en el caso de Colombia, a las comunas de Medellín, que son el sitio en el cual se desarrolló el fenómeno del sicariato y que era el sitio en el cual en la época de las grandes mafias narcotraficantes Pablo Escobar iba a reclutar a los muchachos para crear bandas de sicarios y armar un ejército popular, digamos, de protección y de intimidación. Se empezaron a desarrollar fenómenos como este. Los jóvenes son presa fáciles de estas dinámicas y empezaron a vincularse a actividades delictivas, a actividades asociadas al consumo, a actividades asociadas a las pandillas. Esta imagen, cuando uno le hablan de las favelas de Río de Janeiro, inmediatamente su cabeza lo lleva a imágenes de este estilo. Son estereotipos que se han ido forjando y que seguramente tiene su correlato también en Guatemala, en Puerto Rico, en Uruguay, en los países de los que ustedes vienen y en la mayoría de los países de América Latina y de África y de lugares de Asia e incluso en Europa, en los sitios periféricos de las ciudades, se empieza a asimilar que las personas que viven en estos lugares viven en unas condiciones de violencia, de consumo, y que por lo tanto son sitios peligrosos que es mejor evitar. Lo grave de esto no es solo el hecho de que se estigmatice a las personas que viven en estos contextos, sino que quizás aún más grave es la forma como las personas que viven en estos contextos empiezan a incorporar estas creencias y estos estereotipos como si fueran ciertos, y a creer que ellos, por haber nacido en un lugar como pueden ser los Altos de Cazucá, son necesariamente lo que se refleja en estas imágenes. Esta imagen muestra otro problema muy presente en estas comunidades y es el embarazo desde muy temprana edad, que también está asociado a una serie de imaginarios y estereotipos. Muchas veces desde la perspectiva fría de las políticas públicas
o de algunos gobernantes se asume que el embarazo adolescente es el resultado de la ignorancia de las niñas que no saben cómo usar un anticonceptivo o de la estupidez de los jóvenes que se embriagan y no son conscientes de sus actos. Pero hay algo de fondo que es mucho más profundo, y es que hay una serie de imaginarios que se entretejen también en las mentalidades de quienes habitan en comunidades marginales, que les hacen ver en el embarazo adolescente una forma de emancipación. Cuando trabajamos con chicas, muchas chicas que han participado en los programas deportivos y artísticos de la Fundación, hemos podido ver cómo el embarazo no es algo indeseado, sino por el contrario algo buscado. Desde muy temprana edad empiezan las chicas a considerar la opción de ser madres como una opción de emancipación y una opción de estar en condición de adultas y de ser reconocidas de una forma diferente y de adquirir un estatus, digamos, de mayor reconocimiento dentro de la comunidad a la cual pertenecen. Esta imagen refleja también algo asociado a los imaginarios, y es como los chicos que crecen en un contexto de violencia empiezan a replicar y a emular esas prácticas que ven en el día a día de violencia, y en varias comunidades ellos empiezan a construir también sus propias formas de replicar los ejercicios de violencia, haciendo armas, construyéndolas en madera. Cuando trabajamos en la costa pacífica pude presenciar en el municipio de Timbiquí, que es un municipio muy apartado en la costa pacífica de Colombia, que los niños desde muy temprana edad construían armas, usaban todo su ingenio, toda su creatividad en la construcción de armas que tenían la capacidad de disparar proyectiles, proyectiles de piedras, de madera, pero que disparaban con fuerza distintos artefactos. Y los chicos repetían aquello que veían en los adultos y aquello que consideraban que era su realidad desde muy chiquitos, construyendo estas armas. Allí en esa ocasión hicimos un ejercicio muy interesante que fue hacer un intercambio de armas por balones y hacer un desarme voluntario de los niños, cambiando las prácticas de juegos violentos por prácticas de fútbol. Pero de nuevo, lo que está a la base es el tema de cómo los chicos empiezan a asimilar una serie de cosas que ven en su contexto, que les empiezan a decir quiénes son ellos y empiezan a creerse esos discursos. Y esa es la principal dificultad que enfrentamos cuando tratamos de hacer un programa de construcción de paz en una comunidad. Esta imagen y la siguiente reflejan un ejercicio que hicimos concretamente en los Altos de Casucá, en el sitio donde la Fundación tiene su trabajo más desarrollado, pero que yo podría apostarles que se repite de forma muy similar cuando se haga este mismo ejercicio en cualquier comunidad marginal o en un barrio de los que llamamos de invasión, o en las barriadas populares de muchos de los barrios de las grandes periferias de América Latina. Y es que le preguntábamos, es la técnica del teatro foro, que consiste en decir una palabra y pedirle a los asistentes en la actividad que la representen con su cuerpo. Y aquí sale, lo que se logra es transmitir de forma muy directa los estereotipos que uno tiene en su cabeza frente a ciertos conceptos. Algo que pasaba en estos ejercicios, por ejemplo, es que cuando se hablaba de hombre o de mujer, para tratar de poner sobre la mesa temas de género y de los estereotipos que se tienen, pues cuando se hablaba de hombre generalmente se ponían posiciones de poder y de fuerza, y cuando se hablaba de mujer se ponían posiciones de debilidad. Este ejercicio concretamente que vemos en la imagen representa el momento en que le dijimos a los chicos de Altos de Casucá que representaran los Altos de Casucá, el lugar del cual ellos son, el lugar donde han vivido, el lugar que de alguna manera define incluso su identidad. Y las imágenes recurrentemente fueron de este estilo: chicos reproduciendo situaciones de consumo, o chicos como estos reproduciendo imágenes de violencia, de muerte, de asesinatos. Es posible que muchos de estos chicos, por las dificultades del contexto, hayan tenido que presenciar situaciones de consumo y situaciones de violencia de este estilo, pero es posible que muchos de ellos no lo hayan ni siquiera tenido que presenciar y posiblemente no lo tengan que ver en toda su vida. Y sin embargo, su cabeza ya les está diciendo que el hecho de ser personas de Altos de Casucá significa que son personas que están marcadas por el estigma de la violencia, de la pobreza y de la marginación. Y ese, de nuevo, es el mayor reto que tiene un programa que quiere construir paz en una comunidad, porque más que cambiar las prácticas, desarmar a los violentos,
como algo que está sucediendo en Colombia en este momento a raíz del proceso de paz con las FARC, en donde se ha logrado grandes avances en el tema de desarme, pues el desafío es mucho más profundo y es lo que viene ahora en el caso de Colombia y lo que se debe dar en cualquier programa de construcción de paz, y es cómo transformar los imaginarios y las mentalidades que le dan origen a la violencia y que se siguen estando presentes porque se han ido forjando desde la más temprana infancia. A eso nos enfrentamos muchas organizaciones en el mundo, que hemos encontrado en el fútbol una excusa maravillosa y una oportunidad única para empezar a trabajar y a horadar esas mentalidades y a transformar esos imaginarios y a construir posibilidades de opción de paz en las mentes incluso de los niños. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Les voy a contar principalmente la metodología de Fútbol 3, que es la herramienta común que hemos encontrado en muchas organizaciones, que hoy en día está expandida por el mundo, que incluso la FIFA la ha adoptado como parte de su responsabilidad social para desarrollar encuentros deportivos y demás, promoviendo esta metodología puntual. ¿En qué consiste la metodología de los tres tiempos? Consiste en dividir el partido de fútbol en tres tiempos, y por eso se llama la metodología de los tres tiempos. El primer tiempo es aquel en el que antes de empezar el partido de fútbol los dos equipos se encuentran en un espacio y definen las reglas de juego. Es el sitio de fijar los acuerdos. Y en esta forma de jugar el fútbol las reglas, se utilizan las reglas básicas, pero se transforman y se modifican por dos vías. Por un lado, los acuerdos técnicos, y esto significa que los participantes pueden decir que el gol se puede hacer con la mano, o que no va a haber árbitro, o que no hay portero, o que el saque de banda se va a hacer con el pie. Pueden cambiar las reglas en general. Y también acuerdos convivenciales, acuerdos de convivencia o acuerdos psicosociales. Y ahí es cuando los participantes tienen el desafío de plantear reglas que promuevan el buen comportamiento en la cancha, que promuevan el juego limpio, que promuevan habilidades para la vida a lo largo de la práctica deportiva. Y por ejemplo, algo que hacemos muy recurrentemente en el caso nuestro es que hemos adoptado habilidades para la vida, las 10 habilidades para la vida que promueve la Organización Mundial para la Salud, y las trabajamos distintamente, pidiéndole a los chicos en cada partido que utilicen una de ellas. Por ejemplo, la empatía, y lo que se les plantea desde la fase 1 del partido, desde el primer tiempo, es que piensen en reglas de juego que les permitan vivenciar la empatía a lo largo del partido. Es decir, que les permitan ponerse en la posición del otro para entender cuáles son las emociones que está teniendo y para poder obrar de forma coherente. Y esto significa que hay que hacer el pase a quien nunca ha recibido pases, que hay que involucrar a la mujer cuando la mujer no ha sido normalmente involucrada en las prácticas de fútbol y demás. Allí en el primer tiempo se fijan los acuerdos de juego. Luego viene el segundo tiempo del partido, que es el juego propiamente dicho, con las reglas modificadas y con dos reglas que son estándar, que siempre están modificadas. Una de ellas es que no hay árbitro. La figura del árbitro desaparece de esta metodología, como la figura del árbitro como autoridad que impone de forma heterónoma las reglas y le dice a los otros cómo se deben comportar y quién falló, desaparece. Y esto da espacio a la autonomía, a que sean los participantes quienes puedan reflexionar sobre su propia práctica y quienes estén en condiciones de sacar adelante el partido con las reglas acordadas previamente. En lugar de la figura del árbitro entra la figura del veedor, o del mediador, o del joven líder, o distintos nombres que adquieren en distintos contextos. Pero básicamente es una persona de la misma comunidad, puede ser uno de los mismos participantes, que asume el rol de mediar para resolverlos, para aportar a la resolución de un conflicto que se pueda presentar en la cancha, y para llevar también una planilla en donde está llevando nota del cumplimiento o no de los acuerdos. No para definir quién gana, sino para poder tener constancia de lo que pasa en un partido. Esto entonces promueve la autorregulación, promueve que la actividad sea participativa y que los chicos al momento de jugar fútbol no solo estén pensando en hacer la mejor jugada, sino en comportarse también de la mejor forma. Y ya con ese ejercicio se está también llegando a sus cabezas. Se está poniendo el desafío cognitivo de ver cómo comportarse bien en un escenario bajo unas reglas que han sido acordadas previamente por ellos y por otros. Y otra de las reglas estándar de la metodología de Fútbol por la Paz es que los partidos son mixtos.
Esta metodología se plantea desde el comienzo como una forma también de enfrentar las dinámicas de discriminación de género y de marginación de las mujeres que están muy presentes en muchas comunidades y ponerlas también a jugar en las mismas condiciones con los hombres, permitiendo también que sus talentos florezcan. Y lo que hemos visto es que en muchas ocasiones las chicas juegan mejor que los hombres, simplemente no han tenido el espacio, no han tenido la promoción y no han tenido el impulso para desarrollar ese talento. El solo hecho de poner a jugar a niños y niñas en una misma cancha, en sí mismo, ya implica también un desafío cognitivo para las personas que han incorporado la creencia de que el deporte, de que el fútbol es un deporte solo de hombres, o de que el fútbol requiere una fortaleza física que solo los hombres tienen, o una serie de imaginarios que se entretejen y que en última instancia, cuando uno empieza a hilar fino, están también a la base de las violencias de género. Entonces, el solo hecho de generar un espacio compartido donde hombres y mujeres participen en igualdad de condiciones y se diviertan por igual, ya tiene un valor intrínseco adicional a la práctica deportiva. Y luego viene el tercer tiempo, que es el tiempo de cierre, en donde se da la evaluación. Principalmente es el momento de evaluar lo que sucedió y es un momento clave en la metodología. Es la fase de retroalimentación, en donde los participantes se sientan de nuevo en un espacio agradable, unos frente a otros, en un círculo, y definen cómo fue el partido y quién es el ganador. Y para definir quién es el ganador, cada equipo tiene que evaluar su propio comportamiento y hay unas tablas de puntuación específicas de la metodología en donde por supuesto los goles siguen primando, siguen siendo uno de los principales criterios de triunfo, digamos, en el partido, pero donde los demás criterios adicionales y principalmente el cumplimiento de las reglas acordadas adquieren una relevancia trascendental. En este momento se hace el conteo de puntos, el veedor o mediador o el joven líder que está apoyando la actividad propicia el escenario de diálogo, invita a hablar a los unos, a los otros, media en caso de que no haya acuerdos y logra que este espacio también se convierta en un espacio de definición colectiva, participativa, democrática de la definición de lo que sucedió en el partido. Y finalmente allí se define quién gana el partido y se hace una retroalimentación y se mencionan de forma explícita qué aprendizajes o qué disonancias cognitivas se activaron a lo largo de la práctica. De esta manera la metodología logra tomar el fútbol, la práctica, mantener la esencia competitiva y la esencia lúdica que tiene el juego, que lo hace atractivo para los chicos, pero meterle de forma sutil y subrepticia una serie de elementos que permiten trabajar más allá del simple desarrollo técnico y físico que puede estar en la actividad deportiva para meterle todo un desarrollo psicosocial. Esta metodología, vale la pena mencionarlo, surgió en Colombia. En los años 90 Colombia afrontaba una época de violencia muy fuerte, asociada también a los fenómenos guerrilleros, paramilitares, pero en ese momento principalmente al auge del fenómeno cocalero y del narcotráfico que empezaba a estructurarse en organizaciones y estructuras criminales de mayor calado. Y en Medellín, que les comentaban las comunas de Medellín, donde Pablo Escobar tenía su fortín, se empezó a generar todo este fenómeno de sicariato y de jóvenes que eran reclutados para, desde los 12 años se les entregaba un arma. Hubo un momento cuando estaba más cruda la violencia en Colombia en aquel entonces, donde Pablo Escobar le dijo a los chicos que por cada policía muerto iba a pagar 1.000.000 de pesos. Pueden ustedes imaginarse cómo se disparó la violencia a niños que nunca han tenido un billete en sus manos y que les entregan un arma y les dicen que van a poder tener 1.000.000 de pesos, que eso equivale como a $400, algo así, en esa época pues era aún más, por ir a matar a un policía. Pues se disparó el índice de homicidios de policía y todo lo que eso conlleva en términos de seguridad ciudadana. En ese momento había bombas, la población civil estaba atemorizada y demás, y las comunas de Medellín eran el caldero en el cual se estaban tomando chicos muy vulnerables para recluirlos en estos grupos, y se estaba asentando aún más el imaginario de que eran sitios violentos y de que las personas que vivían ahí eran violentas, de que la culpa era de los niños que vivían en esas comunas. Quizás pensarían algunos porque habían nacido violentos y por lo tanto estaban desarrollando esas prácticas de violencia. Allí ocurrió un hecho trágico en la ciudad de Medellín en el año 94, cuando Colombia participó en el Mundial de Fútbol del año 94 y Andrés Escobar, que era zaguero de defensa del equipo nacional,
metió un autogol que nos costó muy fuerte al país en el sentido deportivo, porque el Mundial pues acá como en otros países es muy importante, y ese autogol de alguna manera fue el responsable de que nos eliminaran, y, digamos, todo lo triste que eso tiene, pero esa tristeza se convirtió en tragedia cuando Andrés Escobar regresó a Colombia y en una disputa en la ciudad de Medellín, aparentemente con unas mafias asociadas al narcotráfico y a la violencia en general de la ciudad, lo asesinaron. El mensaje retumbó en el mundo entero porque fue durante el desarrollo del mundial, no se había acabado el mundial cuando esto sucedió, y porque el mensaje que estaba detrás era absolutamente horrorizante. Una persona deportista que está representando a Colombia, que además se le llamaba el caballero de la cancha, porque Andrés Escobar era un caballero con todos los elementos de la ley, reflejaba el juego limpio, propiciaba escenarios agradables con el equipo, era todo un caballero cuando se paraba en la cancha, pues cometió un error y el error le costó la vida. La indignación nacional fue enorme, pero reflejaba también el estado de deterioro social y de violencia que estaba tan presente en ese momento en Colombia. Yo diría que hoy en día no estamos en una situación tan crítica, aunque pasamos por dificultades, seguimos teniendo dificultades muy grandes en ese tema, pero en ese momento estaba como en su punto máximo el atemoramiento, la gente se estaba yendo del país, estábamos atemorizados, los índices de homicidios estaban en sus puntos mayores, y unas personas que trabajaban con la Universidad de Medellín, entre ellos un alemán que estaba en Colombia en ese entonces llamado Jürgen Grisbeck, y otras personas de Colombia, Alejandro Arenas y otros académicos, dijeron que además conocían a Andrés Escobar, por lo cual esto les dolió doblemente y les dolió con mayor fuerza. Dijeron que no podía ser posible que el fútbol, este deporte que nos une, el deporte estrella, un lugar de comunión humana, se hubiera convertido, se pueda llegar a convertirse en la causa y el origen de más violencia, y de una violencia tan denigrante. Y por eso dijeron que la forma como iban a contrarrestar la violencia que se estaba generando en Colombia y en particular en Medellín, donde estaban surgiendo estos fenómenos de sicariato tan dramáticos, era utilizando el fútbol. Y se plantearon la tarea de pensar cómo llevar el fútbol allí, pero llevarlo como una herramienta de construcción de paz. Y allí surgió y se crearon y empezaron a partir de un trabajo con la comunidad y de un desarrollo voluntario de ellos en el barrio Manrique con varias personas de la comunidad a construir esta metodología que en su momento se llamó la metodología de fútbol por la paz. En Colombia se le sigue conociendo como fútbol por la paz, que luego en otros lugares de América Latina también tuvo eco y tuvo resonancia. En Uruguay, en Argentina, hay organizaciones que vienen trabajando con esto también desde hace un tiempo. Gurises Unidos en el caso de Uruguay, Mundo Afro también en Uruguay, organizaciones que ya estaban usando el fútbol de forma muy similar, que en ese momento en esos lugares lo llamaban fútbol callejero, o lo llamaban fútbol para la convivencia, o fútbol con mediación, distintos nombres que se empezaron a dar a un fenómeno que se empezó a expandir por el mundo. Y cuando Jürgen regresa a Alemania, empieza a identificar que en el mundo entero hay iniciativas de este estilo y empieza a consolidar lo que hoy en día es la red Street Football World, que reúne a más de 130 organizaciones, todas con el factor común de utilizar el fútbol como una herramienta de promoción social, de desarrollo y de paz y de construcción de paz en diferentes contextos. Y esa red se convierte en la plataforma de multiplicación de esta metodología. Entonces, la metodología, digamos, la forma más efectiva que hemos encontrado para construir paz a través del fútbol es, por un lado, llevar el fútbol a los lugares, incentivar su práctica, tratar de generar espacios, y esto va de la mano también con el tiempo de generar infraestructura, de poder generar los espacios, las condiciones para que se desarrolle la práctica deportiva, pero también y sobre todo de empezar a utilizar la excusa del fútbol para transmitir un mensaje pedagógico, un mensaje de formación y un mensaje que, devolviéndome a lo que dije previamente, empiece a atacar y a horadar los imaginarios que se han ido construyendo en las mentes de los niños, de los jóvenes y de las personas de las comunidades, para decirles, por lo menos durante el tiempo que dura la práctica de fútbol, que no necesariamente la forma de comunicarnos unos con otros tiene que ser violenta, que no necesariamente el hecho de haber nacido en una comunidad pobre o marginada significa que en cualquier escenario de la vida y que el resto de la vida voy a estar en condiciones de pobreza o de marginación, y que no necesariamente esa cantidad de
discursos que se han tratado de introducir en las mentes de las personas son ciertos. El solo hecho de cuestionar eso es la base para empezar a construir sobre eso creencias positivas y creencias que tienen mayor valor de transformación hacia el cambio positivo. ¿Cuáles son las posibilidades de esto? Infinitas, pero voy a referir algunas de ellas que hemos visto en nuestra experiencia en tiempo de juego, pero que también son comunes al trabajo de muchas organizaciones en los distintos países. En el caso de Guatemala sería interesante, María, de pronto conocer experiencias que hay ahorita al final. La que conozco actualmente que está trabajando en Guatemala es una organización de Costa Rica que se llama Ser Pro Joven, que trabaja también con fútbol y trabaja principalmente con un enfoque en comunidades étnicas y en pueblos originarios y utiliza el fútbol también como una herramienta para trabajar temas de violencia. Eh, Ellos, al igual que los amigos de Gurises Unidos en Puerto Rico, sería muy interesante conocer porque no conocemos en la red una organización que esté trabajando allí y sería muy bueno involucrarla. Seguramente las hay. Tienen en común estas organizaciones algo que está reflejado en esta imagen y es la promoción de liderazgos positivos en la comunidad. El muchacho que se ve en la imagen se llama Luis Arteaga, no el que está lanzándose a atajar el balón, sino el que está entrenándolo. Luis Arteaga también es una persona que llega desplazada de Medellín, precisamente, de la zona de Antioquia, a los Altos de Cazucá, donde es tomada esta imagen, que ahí habita, y que empieza a involucrarse en las actividades y en los entrenamientos y en las prácticas que se empiezan a dar en torno al fútbol, bajo el esquema de la organización, y que asume un rol de liderazgo. En el caso del tiempo de juego lo llamamos monitor. Los llamamos monitores a estos jóvenes que de forma voluntaria quieren asumir un rol de mayor incidencia en las cosas que están pasando en la fundación. Entonces estos líderes juveniles que los vemos en todos los procesos y de hecho a través de la red de fútbol en América Latina estamos creando un movimiento de liderazgo juvenil para ponerlos a dialogar entre ellos, se convierten en referentes positivos, se convierten en agentes de cambio que de una manera no solo están cambiando su propia vida, encontrando aquí oportunidades para empezar digamos, a transgredir y a cuestionar esos imaginarios perversos, sino que adicionalmente se convierten en un espejo a través del cual los otros encuentran una imagen mejor de sí mismos. Los monitores se vuelven modelos a imitar. Eh, Algo que pasa típicamente en estas comunidades es que los liderazgos en un lugar en donde el poder y la fuerza los detentan quienes manejan, por ejemplo, las armas, es muy fácil que el liderazgo lo tenga aquel que tiene el arma, porque tiene el poder de la intimidación de los otros y porque además es aquel al que los demás, al tenerle temor, lo respetan, lo veneran, lo dejan tranquilo, muchas veces le rinden incluso pleitesía. Los niños cuando ven eso, lo que empiezan a ver es que quieren ser como ese gran malandrín, como el jefe de la pandilla, el jefe de la gallada, porque a ese man nadie lo toca, porque ese personaje está protegido, tiene un poder tal que le permite estar protegido de los demás. Y eso en sí mismo refuerza el imaginario perverso de que las prácticas violentas son las más exitosas y eso legitima las prácticas violentas. En las distintas barriadas, el chico que también empieza a incursionar en el tráfico de drogas rápidamente logra unos recursos fáciles, económicos, y entonces se compra una moto y llega en moto, y las chicas que están en el barrio entonces también son las que portan el arma, y al hecho de estar en el parche o en la gallada o en la pandilla, que es la que maneja el control de las drogas y las armas y el consumo y demás, pues implica que empiezan a tener unos ingresos y que se empiezan a ver como que son los más exitosos en la comunidad. Nadie ve la contracara de eso, y es que esos chicos, en el caso de Kazuka hay una expresión que es muy elocuente, donde dice que no van a llegar a conocer cédula. La cédula es, en el caso colombiano, el documento que se adquiere a los 18 años de edad. Muchos de estos niños no llegan a la mayoría de edad porque son asesinados, porque entran en una dinámica de violencia y de retaliación entre pandillas y de extorsión y de violencia tan fuerte que quedan en ella, inmersos.
Y muchos de ellos, que esto es muy interesante, también lo hemos visto en las prácticas en distintos lugares, son los primeros que valoran que se ofrezcan oportunidades diferentes a través del deporte y les gustaría que sus hijos, cuando los tienen, o sus hermanos pequeños, participen en estas prácticas, porque al final de cuentas, quienes menos valoran el tipo de vida que están llevando cuando son pandilleros y cuando tienen el aparente poder, son ellos mismos. Saben que su destino es una tumba o una cárcel y que lo es en un horizonte de tiempo muy corto. Entonces, si bien los demás empiezan a percibir en ellos un ejemplo a seguir porque aparentan tener el bienestar, el poder económico, el poder de persuasión, el poder de seducción, las chicas quieren estar con ellos, aquellas que quieren tener hijos quieren que sea con el macho alfa de la manada, es decir, aquel que tiene el arma y la moto. Y sin embargo, ellos mismos saben que ese destino es triste, desolado y no es el que quisieran para aquellos a los que ellos quieren. Aquí, al promover liderazgos juveniles, como Luis Arteaga en la imagen, lo que se está generando es la posibilidad de que los niños desde temprana edad empiecen a asociar otro referente diferente, que sea su inspiración, que su inspiración y su anhelo de vida y su proyecto de vida lo empiecen a construir, no para llegar a tener un fierro, un arma en el pantalón y una moto, sino para ser un líder inspirador de su comunidad, entrenando a otros niños, llegando a instancias de fútbol profesional o su correlato no solo en fútbol, sino en otras actividades, en otros deportes, en artes, en música, en tecnologías, en distintas cosas escolares, académicas, en donde puedan sobresalir por su talento. Y cuando se brinda la oportunidad, los chicos, lo que hemos visto en estos ejercicios y lo he visto en los movimientos de Street Football World, donde llegan jóvenes de todo el mundo, los chicos las toman. Los chicos toman estas oportunidades y realmente se convierten en referentes de cambio en su comunidad. De nuevo, ¿cómo sucede esto? A través del fútbol. Poner el balón de fútbol y empezar a rodarlo hace que se empiecen a generar todas estas dinámicas de cambio en la comunidad. Aquí en esta imagen está también José David Osorio, otro de los líderes juveniles que también llegó desplazado y que logró a punta de esfuerzo una beca para estudiar en la universidad. Y una vez estando en la universidad privada, becado por Adidas, él logró mover dentro de la universidad las fichas y los contactos y hablar con el rector y presionar para que muchos otros chicos de la comunidad de la cual él viene pudieran tener acceso a esa oportunidad. Y de modo tal que la universidad y Adidas se aliaron y ofrecieron un diplomado en formación de liderazgo en deporte para todos los jóvenes líderes del proceso de Cazupá en tiempo de juego. Ejemplos como este hay millones alrededor del país y es como la oportunidad que se le da a un chico no solo transforma su vida, sino sobre todo permite que ese chico empiece a transformar la vida de otros de su mismo barrio. Y esto llega a puntos en donde, como en esta imagen, se ve que los chicos empiezan a tener una vocería que no tienen generalmente los jóvenes y no tienen los niños y que les permite también ser interlocutores con los adultos y con todas las personas de la comunidad. Aquí en la imagen se ve un entrenamiento. Después de que los padres veían a los niños jugando fútbol y los acompañaban en el entrenamiento, algunos de ellos decidieron también hacer su entrenamiento y participar y ahí en la cancha están algunos de los padres de familia aprendiendo de los jóvenes líderes cómo es la metodología y cuál es el propósito de construcción de paz y convivencia que está detrás. De nuevo, estas imágenes reflejan, en este caso, a Brian Garay, otro de los líderes jóvenes que está encargándose de entrenar a otros chicos que son pares de él, son chicos de su misma edad, de su mismo contexto, de manera que él tiene una legitimidad mucho más fuerte para transmitir un mensaje en ellos que la que puede tener una persona que no pertenece a la comunidad y que no entiende en carne propia y de fondo cuáles son las condiciones en las cuales se vive una comunidad así. Fútbol bajo la luna es una de las muchas posibilidades que tiene esto, lo desarrollamos nosotros en la ciudad de Cartagena, donde también trabajamos con la fundación hace algunos años, y era hacer unos torneos nocturnos en las canchas de los barrios marginales que por lo general tienden a convertirse en focos de violencia por la noche. Nadie quiere acercarse a una cancha por la noche porque es un espacio en donde generalmente son las pandillas quienes se ubican a hacer el tráfico de microtráfico de drogas o distintas prácticas. Y lo que hicimos fue entrar con el fútbol, pero entrar de forma fuerte con el fútbol, promoviendo que se hiciera un torneo y que los mismos jóvenes de las pandillas participaran en él y que el fútbol se convirtiera en el pretexto para generar una dinámica comunitaria totalmente distinta. Y de nuevo fue un ejercicio muy exitoso que logró que en los días de torneo se activaran actividades económicas en torno a la cancha y saliera el señor a vender paletas
y se vitalizaran escenarios comunitarios. Otro de los alcances que tiene esto es que esa metodología de fútbol, la metodología como tal, se puede llevar a mil otras actividades. El aprendizaje que empieza a surgir de la práctica del fútbol, en el caso nuestro, hemos visto que también es pertinente en escenarios educativos de educación formal y por eso hemos hecho una adaptación metodológica para utilizar esa metodología de 3 tiempos que les expliqué ahorita en contextos académicos escolares, promoviendo la buena convivencia escolar y atacando fenómenos muy ampliamente extendidos en Colombia como son el matoneo escolar, en donde algunos chicos abusan de otros, el acoso, el asedio, el bullying, que llaman en inglés, que se presenta en los colegios, cómo reversarlo a través de una metodología que haga que la práctica del aula promueva pautas de convivencia y promueva valores positivos. Y lo interesante aquí de nuevo en la imagen es que un chico como Edison Rojas, monitor de tiempo de juego, le está enseñando a los profesores de los colegios, a los mayores, a los que por lo general se les rinde pleitesía porque son las figuras de autoridad, el chico les está dando herramientas de cómo los jóvenes líderes han propiciado entre ellos herramientas de construcción de convivencia y paz. Acá de nuevo una imagen ya, no, ya con un componente no tan práctico, sino también más teórico, que se hace en la formación de docentes, en donde Juan Carlos Montañez, que está parado en el aula, quien se ve en la imagen, les está contando a los profesores también cuál es su proceso y cómo él ha desarrollado a través del deporte herramientas pertinentes y útiles para transformar los imaginarios de los jóvenes que viven en la comunidad. Y acá son imágenes también de cómo en la práctica de fútbol se vinculan a los padres de nuevo y se puede hacer un trabajo adicional con ellos. Por lo general, cuando se hace un trabajo comunitario y quienes son docentes lo pueden ratificar, uno de los mayores desafíos al que nos enfrentamos es al trabajo con los padres de familia. Es muy importante poder vincular a los padres de familia al mensaje que se está transmitiendo a los niños, pero al mismo tiempo es muy difícil y es un gran reto. El tema de usar el fútbol como herramienta y de usar actividades lúdicas de alta convocatoria es una forma fácil de llamarlos, de atraerlos, de vincularlos y una vez que se logra tenerlos vinculados, así sea alrededor de la cancha observando la práctica deportiva de los niños o dentro de la cancha jugando fútbol con los niños, pues se puede empezar a hacer un trabajo adicional como en esta imagen, en donde se está haciendo un trabajo psicosocial, unos talleres de padres contándoles distintas temáticas que son útiles para mejorar las prácticas también de convivencia dentro de los hogares, lo cual, por supuesto, se puede ver reflejado en las prácticas de convivencia barriales, comunitarias, municipales, nacionales y así sucesivamente. Esta imagen muestra el glorioso equipo de padres y de nuevo un poco refuerza lo que estoy comentando, de cómo el fútbol logra atraer. Hay una frase que me parece a mí muy elocuente y a la cual le hemos trabajado mucho y la he escuchado también en distintos contextos y es lograr encuentros de improbables. Creo que la construcción de paz pasa mucho por eso, lograr que los improbables se encuentren, que haya un espacio de diálogo entre personas que nunca dialogarían, que nunca tendrían ni siquiera el espacio para encontrarse y la oportunidad de propiciar un diálogo. El fútbol logra eso, como casi ninguna otra actividad que yo haya visto en el mundo, el fútbol logra atraer generaciones diferentes, personas de diferentes orígenes étnicos, raciales, económicos, de diferentes grupos de edad, que llegan a la cancha de fútbol y que con ese pretexto empiezan a jugar juntos. O que cuando hay un mundial de fútbol, y ahorita lo vamos a vivir con el fervor mundialista, se encuentran a ver los partidos y hay una conversación que empieza a transitar entre personas que nunca hablan en torno al fútbol. Una vez recientemente hicimos una encuesta y se encontró que el fútbol, con preguntas más sutiles, una encuesta nacional, se encontró que el fútbol es un gran generador de capital social. El fútbol permite desarrollar confianza en otros. El fútbol nos hace más proclives. El hecho de participar en prácticas deportivas, grupales y colectivas intencionadas nos hace más proclives a creer y a confiar en el otro. Hay estudios que así lo demuestran. Y el fútbol tiene el poder que no tienen muchas actividades de juntar generaciones. Que el abuelo va a ver a su nieto jugando fútbol o el abuelo habla del equipo de fútbol favorito de su ciudad con sus nietos, con sus sobrinos, el padre, todos. De manera que es un pretexto casi privilegiado y único para empezar a lograr encuentros de improbables. Y los encuentros de improbables son la posibilidad de romper estereotipos que se tienen cuando ese otro improbable es un otro desconocido y lejano, del cual solamente tengo
un vago imagen que he construido a punta de estereotipos de los medios de comunicación y de los mensajes que oigo por acá y por allá, y que terminan diciéndome que una persona que, por ejemplo, nació en la favela Santa Marta de Río de Janeiro, tiene que ser un delincuente. El hecho de encontrarme con él a través de una práctica de fútbol, verlo, sentirlo, abrazarlo, jugar con él, rompe de una forma que no logran ninguna otra actividad esos estereotipos tan fuertes. Aquí voy a pasar como rápidamente otras de las actividades, y es el desarrollo económico que se puede generar, pero en desarrollo económico comunitario que se puede generar a través del fútbol, y es que las dinámicas organizadas de fútbol en una comunidad pues requieren ciertas necesidades de organización para proveer ciertas oportunidades. Y lo que hemos visto nosotros en el caso concreto de Tiempo de Juego, pero muchas organizaciones han hecho cosas similares, es articular actividades económicas también de desarrollo en torno a la práctica de fútbol. Una necesidad básica que se tiene es uniformes, y nosotros lo vivíamos, y encontrar patrocinadores para financiar uniformes de un grupo creciente de niños, porque es que los 10 niños que empezaron a entrenar en Tiempo de Juego hace 12 años, hoy en día son más de 5.000 en Colombia, en distintas comunidades, y por ende, como organización buscamos darle a estos 5.000 el incentivo para seguir en estas prácticas, y el mayor incentivo que se tiene es la camiseta del equipo, la camiseta que refleje el equipo en el cual están jugando. Pues creamos un taller de screen. Hagamos de esta necesidad y de esta dificultad una oportunidad, vinculando de nuevo a los padres, a algunos jóvenes de la comunidad que tenían experiencia en el tema textil y en el tema de impresión. Conseguimos algunos apoyos y creamos este taller que se llama Póngale Color, en el cual hacemos los uniformes y adicionalmente vendemos camisetas y demás productos a otros terceros para generar los ingresos que permiten proveer los uniformes a los chicos. Y esto activa dinámicas económicas que hace que esa práctica del fútbol, a su vez, esté generando oportunidades de empleo, de capacitación y otras oportunidades, de nuevo, diferentes a las que se tienen en el estereotipo de una comunidad donde la marginación les ha dicho que la única oportunidad posible es trabajos de servicio doméstico o de vigilancia o de seguridad. Es abrir el espectro y ver que hay muchas otras posibilidades. Una segunda necesidad también que se tiene en estas prácticas es la alimentación. Los chicos en la práctica deportiva tienen un gran componente de pérdida calórica que hay que recuperar, y además también es una excusa para desarrollar procesos de alimentación y nutrición saludable. En nuestro caso, lo que hemos buscado es darle un refrigerio a los chicos, eso de nuevo también es muy costoso. Encontramos una salida, digamos, un giro a esto, y es crear un negocio social a través de lo cual se creó la panadería La Jugada, que actualmente está en Cazucá, que provee los refrigerios y que al mismo tiempo vende a otras personas para generar unos ingresos, emplea a las padres de familia, los capacita en temas de panadería y se vuelve también en un motor de desarrollo económico, porque al final de cuentas la construcción de paz también pasa por construcción de oportunidades reales que permitan desarrollar proyectos de vida reales. Acá está la imagen de los niños consumiendo los refrigerios de la panadería. Un nicho de violencia muy grande que existe a través del fútbol, y en el caso colombiano ha ido cogiendo mucha fuerza, en el caso argentino yo pensaría que no lo sé a ciencia cierta, pero creo que en el caso de Uruguay ha estado cogiendo también fuerza, replicando el fenómeno en Argentina. No sé qué tan arraigado sea en Centroamérica, pero en Colombia ha cogido mucha fuerza, y en muchas comunidades es como algo que también se empieza a volver de alguna manera una moda, y una forma de suplir muchos vacíos son las llamadas barras bravas. Formas como el fútbol también a veces deriva en generación de mayor violencia. Eh, Nosotros hicimos un trabajo hace algunos años pensando en cómo esa dificultad se puede convertir, por el contrario, en una oportunidad. E hicimos torneos de fútbol por la paz con la metodología de Fútbol 3, con los distintos barristas de los principales equipos de Colombia, en donde se enfrentaron unos a otros en pautas de convivencia, involucrando a las mujeres, rompiendo también los imaginarios de odio que existen entre los equipos rivales y generando pautas de convivencia. Es decir, lo que quiero recalcar con esto es que la metodología de fútbol, el fútbol es tan universal y tan versátil que permite atender múltiples problemas, y seguramente muchos de los problemas que existen en muchos países, problemas étnicos, problemas raciales, problemas de violencia entre clanes, pueden ser tramitados a través de la práctica del fútbol. Estas imágenes muestran distintos participantes del torneo de fútbol por la paz en varias ciudades de Colombia. Esto se realizó en las 10 ciudades, las 10 más grandes ciudades de Colombia, donde hay equipos de fútbol profesional, y aquí están los chicos jugando
con la metodología, que luego los ganadores fueron a un torneo nacional en donde suscribieron un acuerdo de paz, entre ellos simbólico, pero de nuevo, todo el tema es un trabajo de largo plazo, un trabajo educativo que se empieza a hacer más allá del fútbol. Quiero terminar con dos cositas que les había comentado. La primera es hablar un poco del movimiento en Colombia y mostrar cómo estas iniciativas que se pueden dar desde lo más local, desde una comunidad puntual, desde un barrio, pueden empezar también a articularse a nivel nacional. En el caso de Colombia, lo que ha pasado es que como esta que les he estado contando, hay muchas otras en distintas partes del territorio nacional que hemos logrado dialogar entre nosotros para crear un movimiento. Y así se creó el movimiento Gol y Paz, bajo algo que llamamos la Red Nacional de Fútbol y Paz. Se agremiaron 10 organizaciones que tienen en común el uso del fútbol y empezamos a trabajar en alianza para posicionar un mensaje de que el deporte es una herramienta de cambio y para poder posicionar eventualmente la posibilidad de hacer cabildeo en políticas públicas y que esto tenga mayor apoyo del gobierno, mayor apoyo económico también a las iniciativas, pero también para hacer eventos y para generar mayores oportunidades a los chicos que participan en los procesos. Acá hay una muestra de eso y es un partido de fútbol que realizamos en la Plaza Central de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, en donde nos la tomamos con fútbol y llevamos a chicos de distintas comunidades, en este caso son un encuentro entre los de Tiempo de Juego y otra organización que se llama Colombianitos, ambas de Bogotá, haciendo un partido allí simbólico también, dándoles a ellos la importancia que adquieren por el hecho de estar en un sitio que tiene esa trascendencia simbólica. Y esta imagen refleja la siguiente entrega de esa misma iniciativa, que la hicimos ya con mayores recursos, atrayendo patrocinadores, y en donde llevamos a figuras reconocidas a jugar con esta metodología, de manera que esto salió en la primera página del Diario Nacional, del periódico El Tiempo, salió en distintos medios, y hace que el mensaje retumbe, que muchas personas empiecen a decir cómo es esto de que el fútbol puede ser una herramienta de construcción de paz, y yo quiero ver cómo se está haciendo para también apoyar. Al final de cuentas, nuestro trabajo en el sector social va muy por la vía de buscar apoyos y de buscar aliados y de buscar que más personas se sumen a estas causas para lograr el efecto, digamos, de movilizador de masas. Aquí, quien ven en la imagen atrás es Carlos Vives, famoso cantante colombiano, que obviamente es un imán mediático. Su presencia en la cancha hace que lleguen los medios y que la cosa tenga mucho bombo y resuene mucho. Y así como está Carlos Vives ahí en la mitad, había en ese partido varios artistas nacionales, políticos, personas de los medios de comunicación, líderes influyentes que se unieron al movimiento y que hoy en día se vuelven también promotores de estas causas. Nosotros, quiero hacer acá una pequeña cuña, el día de mañana, como Fundación Tiempo de Juego y con algunas alianzas, vamos a publicar un libro que se llama La Pelota de Trapo, que lo vamos a publicar después en internet, quizás a través de la red, quienes estén interesados nos pueden contactar para tener el acceso por lo menos ahora en PDF. Cuenta crónicas de cómo el fútbol está transformando Colombia, y lo que hicimos fue identificar 8 relatos en distintos rincones de la realidad nacional, donde ha pasado el paramilitarismo, donde ha pasado la guerrilla, donde la minería ilegal es la regla del día a día, donde hay marginación de distintos estilos, y mostrar cómo la pelota de trapo ha sido la excusa perfecta para enfrentar esos problemas y ha sido la más eficiente arma para contrarrestar la violencia que existe en esos lugares. Y por último, ya para cerrar, quería contarles ya más en forma de lo que les estaba mencionando a lo largo de la charla, y es cómo se da esto en el mundo. Y es el movimiento mundial que se ha ido articulando a través de la red Street Football World, que esta información no está actualizada hace algunos, como de hace 5 años, agremiaba más de 100 organizaciones. Hoy por hoy no son 101, son 132 organizaciones y alcanza más de 1 millón de jóvenes en el mundo. El dato de países quizás sean 70 países o incluso más, que tienen organizaciones vinculadas a la red de Street Football World. La FIFA, de hecho, creó el programa Football for Hope para avalar estas prácticas, para darles apoyo. Ese programa se acaba de cambiar digamos, la FIFA se ha reestructurado, creó la Fundación FIFA y acogió el programa Football for Hope. Ahora es la Fundación FIFA, utilizando esta metodología y promoviendo el desarrollo social a través del fútbol. Lo que hacen es apoyar iniciativas en distintos países que utilicen el fútbol como herramienta de cambio. ¿Y qué permite esto? Que las oportunidades del chico que vive en la esquina más remota de la comunidad más remota, de la periferia de una ciudad pequeña en un país remoto, pueda tener acceso a un universo de oportunidades y a un encuentro deportivo como el que va a haber ahorita en Rusia, donde van a ir chicos de 32 países a jugar
en un mundial paralelo al mundial de fútbol, con la metodología de Fútbol por la Paz, en un escenario de intercambio cultural, donde aquello que mencionaba yo hace un tiempo de el encuentro de improbables llega a su máxima expresión, porque se van a encontrar chicos de comunidades vulnerables de todo el globo terráqueo, y que van a dialogar a través del lenguaje común del fútbol. Quiero cerrar con una iniciativa que desde la red Street Football World venimos promoviendo en el mundo y que refleja ese interés por dar a conocer estas metodologías y por atraer también el apoyo de la empresa privada y de los recursos de los gobiernos y demás, que es el programa Common Goal. Es un programa orientado a que la industria del fútbol destine el 1% de sus ingresos a todo este universo del mundo del fútbol social. Se viene haciendo desde el año pasado. Juan Mata, jugador de España que juega en el Manchester United, es su principal promotor. Y lo que se está haciendo es buscando diferentes jugadores para articular un movimiento internacional que permita no solo conocer estas iniciativas, que además son replicables no solo en fútbol, sino en distintas actividades lúdicas, deportivas y artísticas, sino también atraer un capital de recursos suficiente para darle vida y sostenibilidad a organizaciones pequeñas en cualquier lugar del mundo y al movimiento de Fútbol por la Paz en su conjunto. Entonces, si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Zaira comentaba que esperamos que el fútbol del Mundial, los gobiernos quieran aportar en la inclusión del fútbol como herramienta efectiva para la educación social. Esperamos Hola que sí. Esteban, muchas gracias por tu presentación, un tema tan interesante y tan pertinente y cómo podemos lograr la paz por medio de fútbol y por medio de esportes y que de hecho es común a todos nuestros países. Yo soy de Brasil, entonces que comprendemos bien esta temática. Me gustaría solicitar a ustedes que están escuchando a nosotros, si tienen preguntas, para por favor escribir en el chat. Tenemos unos 4 minutitos más para contestar alguna pregunta. Y mientras están escribiendo, recordarles que todo está siendo grabado y vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Entonces, Luis está agradeciendo por la charla. Acá en la pantalla pueden mirar el enlace de nuestra comunidad virtual, donde vamos a compartir este material y también y crear un grupo para más discusión y debates. No sé si alguien más tiene alguna preguntita. De hecho, fue todo muy claro. Las imágenes súper lindas de todo el proyecto. Y, y nos gustaría también saber, Esteban, si puede avisar a nosotros por medio del grupo de lanzamiento del libro para que estemos atentos. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos replicar este proyecto? O sea, ¿cómo los gobiernos pueden replicarlo? ¿Contactan a ustedes? ¿Crees que el modelo es fácilmente aplicable? Sí. Sí, yo recomendaría en primera instancia identificar, si alguien quiere replicar esto y empezar, digamos, de cero, identificar organizaciones que lo estén haciendo ya en un lugar cercano. Y para eso les recomiendo, voy a escribir acá en el chat, www.streetfootball en inglés, o sea, con dos O's y dos L's, world como mundo.org, que es la página web de la red que les comento, porque allí pueden entrar y mirar qué organizaciones hay cercanas, bien sea en su país o bien sea en un país vecino, para contactarla directamente y quizás la forma más eficiente de empezar es con alguien que esté trabajando en un contexto similar, que sea vecino, con quien se pueda tener un contacto directo para que le transmita información. Yo creo que las organizaciones sociales que estamos en este movimiento, todas somos muy abiertas y muy dadas a compartir conocimiento y lo que más queremos es que haya más personas haciendo lo mismo
y por lo tanto lo más eficiente creo yo es buscar a alguien que pueda ser como un mentor, un tutor, conseguir información. ¿Qué se requiere para empezar un proceso de estos? Eso es lo mágico del fútbol. No se requiere más que una pelota de trapo. Se requiere la intención de iniciarlo, el compromiso por hacerlo y un balón que se pone en un territorio, convocar a unos niños que solo hecho de poner el balón ya los convoca y empezar a trabajar. Muchas veces el hecho de esperar tener construido un modelo de trabajo muy detallado hace que nunca suceda y la ventaja de nuevo que tiene el uso del fútbol como herramienta es que de forma empírica se empiezan a dar las dinámicas. El solo hecho de poner la pelota de trapo a rodar hace que en torno a ella empiecen a circular y a generarse una serie de oportunidades. Entonces, las recomendaciones, digamos, son esas dos. Por un lado, aventarse a hacerlo. Simplemente quien tenga interés en hacer esto, vaya y juegue con los niños. Y segundo, quien quiera profundizar y afianzar un poquito más a nivel técnico y metodológico la práctica para afianzar el propósito que tiene, pues que busque las organizaciones que ya lo están haciendo cercanas y si no también puede contactar directamente a la red en el link que puse streetfootballworld.org para pedir información y para pedir asesoría y para pedir también cartillas o materiales que le puedan ayudar. Perfecto. Bueno, yo creo que no hay preguntas en este momento, que me gustaría agradecerte muchísimo por el webinar, Esteban, y agradecer la presencia de los participantes y también a todos ustedes que están escuchando la grabación. Y ahora vamos a encerrar el chat. Espero que ustedes tengan una buena semana y muchas gracias por todo. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias.